noches. Empezamos semana, lunes 27 de septiembre, hablando de la desaparición del monumento a los héroes, uno de los monumentos más emblemáticos de Colombia y también, por supuesto, de la capital. Vamos a conversar también acerca de la identidad que representa el patrimonio histórico y cultural del país y cómo es clave para la significación de la ciudadanía. Los invitamos a conversar con nosotros en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos comenzando semana. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar, que nos dan tema para conversar. El Monumento a los Héroes de Bogotá ha sido uno de los lugares más representativos de la capital colombiana, gracias a su particular historia y su reconocimiento a los nombres de los batalladores, participantes en las 6 principales batallas que sellaron precisamente el movimiento independentista de Colombia. Es una imagen que ha recorrido el mundo, gracias precisamente a su presencia en todas las agencias internacionales de turismo, pues era la seña tal vez de identidad imprescindible de una nación. Además, durante las marchas que iniciaron el pasado 28 de abril, fue un punto importante de concentración de la juventud en Bogotá, quienes ustedes ya vieron también en las imágenes, la pintaron, la vandalizaron, etc. Sin embargo, debido a los inicios de la construcción de la línea del metro, este emblemático monumento para algunos se ha convertido en una víctima silenciosa de su propia demolición. Y para hablar de este tema, hoy nos acompañan acá en el estudio Mario Omar Fernández, profesor asociado de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, y también está con nosotros Alberto Escobar, director de la División de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Buenas noches a los dos y bienvenidos a ¿De qué se habla? Buenas noches. Bueno, vamos a entrar entonces en materia y la primera pregunta, un poco como de atrás hacia adelante, es ¿cuáles son las implicaciones que tiene la demolición de este monumento y también el traslado del Bolívar ecuestre en el patrimonio de Bogotá? Empecemos por acá. Sí, gracias Daniela, buenas noches. Quisiera primero aclarar que cuando se hace una declaratoria, esa declaratoria se puede hacer en 3 niveles. Puede haber una declaratoria a nivel distrital, a nivel departamental o a nivel nacional. En el caso específico del Monumento de los Héroes, había 2 elementos, básicamente era el edificio en piedra, que estaban en ese momento en demolición, y el Bolívar ecuestre. El Bolívar ecuestre tiene una declaratoria en el ámbito nacional, por consiguiente, cuando se presentó ya el proyecto del metro, la primera discusión que se abrió a nivel del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que es la entidad máxima en temas de patrimonio, fue ver qué se hacía con ese Bolívar. Al final, una vez se mostró el caso al Consejo, el Consejo determinó que debería regresar al lugar donde originalmente había estado. Ese Bolívar lo hace un escultor francés, Emmanuel Fremiet, y se instala por primera vez en 1910 en el Parque de la Independencia, en donde en ese momento se hizo una feria del centenario que conmemoró los primeros 100 años de la independencia de Colombia. Ahí estuvo por primera vez ese monumento, de tal manera que ahora regresará a ese lugar. En el caso específico ya del Monumento de los Héroes, que no tenía una declaratoria, el Ministerio de Cultura sí no participó ya directamente en la discusión sobre la demolición. Mario, ¿y usted qué piensa al respecto? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Además, porque digamos, ese monumento, esa escultura de Bolívar ha paseado de aquí para allá bastante, ¿no? Sí, yo siento que aquí ha habido, primero, una falta de información y comunicación muy grande a la comunidad, a los bogotanos. Y eso ha dado lugar a muchísimas interpretaciones, a incluso políticos y la prensa han hecho diferentes, digamos, han llegado a diferentes conclusiones y precisamente se debe a la falta de comunicación que en temas de patrimonio cultural son fundamentales. Como bien decía Alberto, existe un problema y es que el monumento tenía una declaratoria de BIC nacional. No obstante, el edificio como tal fue declarado patrimonio distrital en el año 2016, perdón, en el año 2006. Y fue sometido a varios procesos de conservación, restauración, que incluso ameritaron grandes inversiones de recursos hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 2018. Y luego en el año 2019
el Consejo Distrital de Patrimonio separa a los monumentos, le quita la declaratoria distrital al edificio y solamente conserva la declaratoria de la escultura. A mí me parece esto un problema bastante grave a nivel del mensaje que se está enviando a la población en general, que no le queda muy claro. Alberto, hablemos de algo muy importante y es el significado. Primero, dos cosas. ¿Qué significa este monumento en sí para los ciudadanos de Colombia, si es que se puede hablar de un significado nacional y si existe además? ¿Y qué significa que en este momento, por el desarrollo, porque las ciudades deben ser vivas, digamos que están en constante transformación, qué significa que se opte por derribar este monumento y por trasladar, digamos, este ecuestre a otro lado donde usted dijo que ya estaba antes? Sí, José Fernando, ahí quizás recordar un poco que ese monumento era mucho más grande de lo que se construyó finalmente. Esto lo hace un arquitecto italiano que se llama Angelo Mazzoni. Básicamente es un proceso muy accidentado que inicialmente incluía un museo en el interior, por eso es un edificio que iba a ser como museo, que nunca funcionó como tal. Cuando se llevó el caso al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, la recomendación que se hizo va un poco en la línea de lo que mencionas, es decir, de que ese es un sitio ya un referente para la ciudad, que sería triste que la ciudad perdiera completamente ese referente. Por consiguiente, la empresa Metro se comprometió a construir un nuevo monumento en ese sitio alusivo a los héroes. Se habla mucho en muchos países, y ustedes deben saber más que yo este tema, sobre el respeto a esos monumentos, porque hacen parte de la historia. Digamos que la historia ya está escrita. Ya lo que pasó, pasó. Esos son hechos cumplidos, si se puede decir así. Y en muchas de las ciudades, cuando planean, digamos, el desarrollo, tienen mucho respeto a esos espacios, a esos monumentos que hacen parte, pues, de nuestra historia. Y hay gente que ni siquiera, hay colombianos o bogotanos siquiera, que no tiene valor los héroes. Pasan por ahí, simplemente dicen, bien, no tiene un valor significativo como, por ejemplo, para las fuerzas militares. Sí, como por ejemplo para las Fuerzas Armadas. Por eso hablaba de los significados, si podría existir un significado nacional, porque evidentemente no existe un significado nacional para todos. Cada uno percibe eso de manera diferente. Pero como Estado, como gobierno, sí debe tener un significado, digamos, concreto. Y es por eso que se erige esto, para hacerle y honrar a nuestras fuerzas militares y honrar, digamos, esa historia de la independencia, de las batallas, etc. Y ahí es donde yo quiero preguntarle, ¿las ciudades deben desarrollarse teniendo en cuenta esto, o es posible hacer lo que está haciendo Bogotá, que es vamos a desarrollarnos, tenemos que eliminar esto y cambiarlo despacio? Bueno, es muy difícil hacer opinar si uno no tiene todos los elementos de juicio con relación al metro y demás. Muchas personas y muchos arquitectos consideran, es importante aclarar que no solamente para las Fuerzas Armadas, por ejemplo, este edificio en los últimos años se convirtió en un hito importante para las artes en Bogotá. Aquí se funcionó un premio Luis Caballero, ha habido varias exposiciones importantes, también para los jóvenes en medio de la marcha, que esa es otra de las cosas que confunde enormemente, porque era un monumento donde por primera vez convergían diferentes significados. Se convirtió en el símbolo más importante de las protestas este año, pero a la vez también era el de los héroes de la patria y demás. Entonces, ante esa coyuntura, pienso que independientemente de la decisión que se hubiera tomado en su momento, podría haberse estudiado otras posibilidades, como se hace en otros países. Yo he visto en lugares donde desvían una línea férrea por respeto a una ceiba. Yo no me imagino en Madrid tumbando la puerta del Alcalá o cambiándola de lugar. Son muchos los países, son muchas las ciudades donde uno ve que el respeto por los monumentos es tal que pues construyen a sus alrededores, y los mismos ciudadanos tienen un respeto muy profundo por esto. Ya vamos a continuar acá en estudio conversando, pero a esta hora se conecta también con nosotros el general José Ibáñez Sánchez, miembro número de la Academia Colombiana de Historia. Gracias por estar en De Qué se habla, general, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Mire, por principio, yo pienso que cualquier menoscabo del patrimonio histórico es antipatriótico y nocivo socialmente. Máxime cuando se trata de irrespetar el culto a los héroes que con su sacrificio forjaron el Estado independiente y democrático colombiano. Napoleón lo dijo, ¿no? El pueblo
que desconoce su historia está condenado a repetirla. Además, es una manifestación de degradación social y hasta del propio Estado si es que participa de alguna autoridad en el hecho. Es que el problema actual en Colombia es que se está volviendo costumbre desde cuando hace algunos meses o años tal vez, algunos indígenas han tratado de demoler las estatuas de quienes conquistaron y fundaron el país. Para Colombia, como en general Latinoamérica, fue constituida por tres grandes troncos raciales ancestrales: el aborigen, el europeo y el africano, todos lo sabemos. Renegar de algunos de ellos es lo mismo que a nivel individual renegar de nuestros padres porque no nos dieron determinados atributos. En este caso particular, si los pueblos no se sienten orgullosos de sus tradiciones, de su cultura, de su historia y su sistema de valores que durante siglos hemos tenido y cultivado, merecemos la peor suerte. Tenemos motivo incluso de escarnio público en el mundo. General, digamos, también se ha escuchado hablar, y es también, digamos, lo que dicen las comunidades indígenas, hablando sobre la equidad y sobre la deuda histórica que se tiene con los pueblos aborígenes, porque sí vemos en muchas de las ciudades de nuestro país este tipo de monumentos, digamos, direccionados, si se puede decir, en una sola dirección. Y ahí voy a decir algo personal, evidentemente no estoy de acuerdo, no soy nadie para decir que no estoy de acuerdo con esta demolición, ni la de las que ya están, ni los monumentos que ya existen. Yo lo que pienso es que hay que buscar otros espacios también precisamente para ser un poco más ecuánimes y poderles ofrecer unos monumentos también a estas comunidades aborígenes. ¿Usted qué opina al respecto? Porque si vemos, hay honores por todo Bogotá hacia las Fuerzas Armadas y hacia los militares caídos, pero en ningún momento se ve algo que represente realmente a estas comunidades aborígenes e indígenas. Sí, lo que pasa es que esta situación obedece a dos condiciones. Primero, por ejemplo, el caso nuestro con relación a México o el Perú, como ellos tenían una cultura mucho más avanzada, eran prácticamente imperios, pues ellos tienen mucha historia aborigen para contar, y por eso ellos tienen, México y el Perú especialmente, tienen monumentos indígenas. Nosotros no tenemos la misma, pues los españoles aquí llegaron en un momento en que nuestros aborígenes no estaban desarrollados o tan desarrollados como los de México y Perú, pero yo estoy de acuerdo que el valor aborigen hay que cobrarlo en un sentido de nacionalidad, es decir, de rendirle culto a aquellos indígenas que se rebelaron incluso contra la conquista. Creo que el único monumento, no, hay varios, pero dentro de los que yo recuerdo es de la Gaitana. Tal vez hay que reevaluar esos hechos, porque también son hechos constitutivos de una de las raíces más importantes de nuestra nacionalidad y que merecen ser destacados también, y eso estoy de acuerdo. Mire, estamos viendo quizás una nueva generación. Esta nueva generación tiene un pensamiento muy diferente a lo tradicional, un poco también muy distinto a lo que usted nos mencionaba de nuestros héroes, de quienes fueron los que hicieron la historia de nuestro país. Mario hace un momento decía que era importante tener en cuenta a los ciudadanos en todos estos procesos. ¿Usted cree que deberían, por ejemplo, hacerse unas consultas o unas votaciones para que sean los ciudadanos o sean ellos los que tengan el poder sobre lo que suceda con todos los monumentos, tanto como para construir quizás unos que sean más equitativos, que representen las diferentes partes de la historia, como para demolerlos o removerlos de sus lugares? Sí, lo que pasa es que aquí los monumentos aquí se han construido casi que por iniciativa privada e iniciativa especialmente del Ejecutivo,
pero efectivamente aquí se ha desconocido mucho el ámbito académico. Por ejemplo, a la Academia de Historia nunca le han consultado, o si le han consultado apenas si la han intenta para promover la construcción de determinados monumentos o recuerdos históricos de nuestra historia, de recuerdos históricos pues de nuestro pasado, perdón. De tal suerte que yo pienso que debe haber un consenso, pero particularmente del mundo académico, que es el que más está imbuido de la cultura, de las tradiciones y de los valores que imperan en nuestra sociedad. Eso es efectivamente cierto. Yo pienso que sí se debe consultar, pero especialmente al mundo académico. Bueno, general, pues muchas gracias. Realmente es muy importante poder escuchar esta parte también. A mí me parece bastante complicado y ya vamos a hablar después de la pausa sobre cómo llegar a un consenso, que es la propuesta que nos hace el general, porque si bien existe democracia, pues todos no tenemos la misma identidad, si se puede decir así, con respecto a este tipo de monumentos. Algunos quisieran otro tipo de cosas, pero llegar a un acuerdo entre los ciudadanos va a ser bastante complejo y ya nos explican qué podríamos hacer para solucionar este tema. General José Ibáñez Sánchez, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes también, hacemos una pequeña pausa. Pero ya regresamos, no se desconecten. Ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros en De Qué se habla. Acá la conversación no ha parado, como pueden ver. Estábamos en pausa, pero seguimos conversando porque esto es un tema que realmente nos interesa a todos. Y le preguntamos precisamente a los ciudadanos acerca de su opinión respecto al desmonte y traslado del monumento a los héroes aquí en la capital del país. Y esto fue lo que nos dijeron. Lo conozco desde antes, desde que tenía 7 años. Lo van a quitar y lo van a sin pedirnos autorización a los bogotanos. No será la primera ni la última vez que se tumba un monumento por el desarrollo de la ciudad. Según la UNESCO, el patrimonio es un legado cultural que se recibe del pasado, que vive en el presente y que se transmite a las generaciones futuras. A pesar de esta declaración, en nuestro país se viene sufriendo por la desaparición y también por la modificación de varios monumentos y lugares que hacen parte de nuestra memoria colectiva y que servían como bitácoras de nuestra historia. Ahora es importante generar iniciativas que subrayen la importancia que tiene el patrimonio sobre nuestra identidad nacional. Continúan con nosotros en el estudio 5 de RTVC Mario Omar Fernández, él es profesor asociado de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, y Alberto Escobar, director de la División de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Los dos, muchas gracias por continuar con nosotros. Y quiero preguntarle, profesor Fernández, también usted, Alberto, para comenzar, nos gustaría que nos pudiera explicar qué es el patrimonio. Entonces lo dejo al profesor. A ver, profesor. No, pero usted es el director de patrimonio, ya vamos a ver qué. Bueno, el patrimonio hay muchísimas definiciones. Yo pienso que el patrimonio son objetos vinculantes entre generaciones, algo que le damos, como lo decía Daniela, y se transmite a las nuevas generaciones. La pregunta es, ¿qué queremos dejar a las futuras generaciones de colombianos, los que vivimos en el presente? Yo diría que eso es patrimonio. Sí, yo lo que te diría es que la dimensión del patrimonio ha cambiado muchísimo, digamos, es una respuesta que se modifica en el momento mismo en que uno se hace la pregunta y que en general es muy dinámica frente a lo que uno podría llegar a pensar, es decir, no es un concepto estático. Hoy en día procuramos que cuando se nos hace esa pregunta sobre qué es el patrimonio, se tenga en cuenta el patrimonio mueble, inmueble, inmaterial, natural, y que eso de alguna forma encierre toda la complejidad misma del término, es decir, y que no tratemos de únicamente ver el patrimonio desde una de sus dimensiones, sino que siempre procuremos mirarlo de una manera integral. Pero coincido bastante con la definición que ha dado Mario Omar. Mire, parte importante también, yo creo, de cómo la sociedad ve este patrimonio, estos monumentos, o como usted bien lo decía, son muy diversos y lo conversábamos fuera de cámaras, es que hay pueblos, hay esculturas, hay lugares sagrados, lugares naturales, depende del manejo que le dan los gobiernos.
cada cierto periodo de tiempo. ¿Cómo ha sido por años este manejo de los gobiernos? ¿Sí, digamos, se le ha dado la importancia y el respeto que merece este patrimonio? Bueno, yo pienso específicamente en los gobiernos distritales, pongo unos ejemplos de lo que ha ocurrido en los últimos años. En la administración de Peñalosa, por ejemplo, el Consejo Distrital de Patrimonio también cambió unas declaratorias que cobijaban a los columbarios del cementerio central, iban a ser demolidos por unos intereses de poner ahí unas canchas de fútbol y eso generó un escándalo enorme. Y también fue donde se decidió, digamos, demoler este monumento. Esa es una decisión ya del año 2019. Pero hubo un trabajo muy arduo en función de la conservación de los monumentos, se invirtieron gran cantidad de recursos y se restauró bandera, se restauró héroes, se restauró también el Jiménez de Quesada y otros muchos monumentos que le costaron muchísimos recursos a la ciudad. Cambia la administración y durante la actual administración los columbarios se convierten en el sitio, digamos, por excelencia y ahí ocurren casi muchos de los procesos dinámicos de patrimonio inmaterial, de memoria, etc. Otros referentes, como los monumentos en espacio público, pasan a un segundo plano y ya no son tenidos en cuenta. Si eso pasa cada 4 años, ¿cómo podemos pensar que los bogotanos pueden entender lo que ocurre y pueden apropiarse de su patrimonio si las mismas instituciones que están encargadas de protegerlo, de difundirlo y de comunicarlo, los confunden en función de sus intereses, ya sea políticos o económicos? Alberto, esto que nos comenta el profesor, digamos que usted habla que no es un concepto estático. Desde el mismo ministerio se toma como que no es un concepto estático, un patrimonio. Cuando, si vamos a la definición de patrimonio, digamos que es algo que heredamos y que está ahí siempre, que tiene una historia, que tiene un presente porque tiene un significado y digamos que a futuro hace parte, digamos, de esa historia de donde venimos. Entonces, lo que nos comenta también el profesor es que si no es un concepto estático, entonces se presta para que cada gobierno lo represente o le dé su significado. No, digamos que a lo que hago referencia es a que indudablemente, si tú miras la legislación colombiana del año 59, se apelaba a un concepto de patrimonio muy vinculado con objetos, con cosas que podías tocar. Yo pienso que perdimos muchos lugares emblemáticos de Colombia en aras de procurar que una ciudad como Bogotá, que pasó de 100.000 habitantes a 6.700.000 habitantes en tan solo 100 años, pudiera contar con vías, pudiera contar con un sistema más o menos de infraestructura que albergara una multiplicación poblacional por 67, ¿sí entiendes? Ahí en esa discusión hay que estar abierto, digamos, a qué cosas se puede presentar. Es decir, y yo siento que este caso, y eso es una invitación a no verlo como un caso aislado, no es la primera vez que se presenta en Bogotá. Por ejemplo, el templete del Libertador, cuando se hizo la calle 26, que hoy en día se necesita para llegar rápidamente al aeropuerto, se tomó la decisión de desmontar ese monumento y llevarlo al Parque de los Periodistas. En pocas palabras, Alberto, no es una decisión política lo que no, es decir, lo que estoy diciendo es que lo que es importante de este caso, me parece a mí, es que se concilió con la empresa Metro, y cuando hago alusión a la visión integral de patrimonio es que en este momento quizás estamos perdiendo el objeto, sí, pero la empresa Metro se ha comprometido a recuperar el lugar, es decir, a marcarlo, porque es un referente de la ciudad. Habrá un sitio que se llama y se seguirá llamando Los Héroes, quizás no con la misma forma. Habrá un museo también que haga alusión a esos héroes, un museo que no está en este momento, pero también hay que pensar que ese patrimonio se construye todos los días y que ojalá, como bogotano y como persona que vivo en esta ciudad, me gustaría pensar que el metro, después de 70 años, va a ser ese futuro patrimonio material, porque hemos tenido un metro inmaterial, es decir, yo desde que me conozco ha sido Creo un proyecto. Todos estamos aquí exacto, esperando eso y es muy importante porque al final uno sí quiere ver los resultados y dice, listo, perfecto, si se va a tocar este patrimonio cultural, entonces por lo menos que el patrimonio material sea realidad. Pero mire, nos vamos acercando un poco al final del programa y sí me parece importante que mencionemos el respeto por lo nuestro, porque uno se da cuenta que como colombianos, y ahí me incluyo porque creo que a todos nos ha pasado, muchas veces no valoramos lo que tenemos acá, y ahí sí voy a hablar no de un monumento, sino del patrimonio general. No nos sorprendemos con las maravillas que tenemos, pero sí vamos a Francia, a otras ciudades, a otros países, y espectacular, así me permiten aquí meterme, así sea horroroso el monumento, horroroso lo que están viendo. ¿Cómo hacemos para que como ciudadanos, como país,
aprendamos a valorar más lo nuestro, a identificarnos con eso y a respetar lo que nos pertenece, así estemos o no de acuerdo con ciertas cosas. Bueno, yo pienso que en primera instancia es fundamental la educación y la comunicación. Pienso que esto que estamos viviendo ha carecido de una buena comunicación, como lo dije anterior. Incluso este monumento ha ameritado una despedida un poquito más seria, ¿no? Como para, mañana se va a tumbar, estas son las razones, y eso creo que eso hizo falta. Entonces, por eso hay tantas interpretaciones de todo tipo y hay tanto malestar, porque también muchos jóvenes sienten tristeza de que hayan derribado ese monumento por las acciones que ellos hicieron ahí, que algunos también la veían como una acción, digamos, agresiva o vandálica, pero era una resignificación. En todo caso, quedó como un mal sabor y hasta ahora uno entra a las redes sociales o a las páginas de la administración de Bogotá y no hay ningún tipo de respuesta, no hay ningún tipo de explicación. Creo que eso es fundamental y sobre todo eso, mejorar la educación desde la primaria e incentivar los procesos de formación en temas de patrimonio cultural. Sí. Eso es fundamental. Pues eso del monumento era una crónica de una muerte anunciada un poco, porque como lo decía aquí el profesor, pues ya desde años atrás se venía planeado y ya estaba estipulado. Parece que ocurra en este momento coyuntural cuando acaba de pasar lo que acaba de pasar, pues es eso, ¿no? Es eso que no sabían los bogotanos. En el mes de patrimonio. Pues es bien complicado. Yo simplemente quisiera responderle a Daniela que yo pensaba igual que tú. O sea, yo también pensaba que los colombianos en general no añoraban el patrimonio. Y claro, cuando pensaba en eso, lo primero que me llegaba a la mente era, no sé, el Capitolio o la Plaza de Bolívar. Y seguramente alguien en París o en España no echa de menos el Capitolio o la Plaza de Bolívar. Pero por el contrario, sí echa de menos o la arepa de huevo o oye la cumbia y sale a bailar. No, eso es el patrimonio inmaterial que también hace parte de nuestra nacionalidad y que creo que nos toca a todos los colombianos, entonces creo que nos toca trabajar más en ese reconocimiento de esos otros patrimonios, quizás el mueble y el inmueble, porque el inmaterial se vende por sí mismo y no creo que no haya un colombiano en alguna parte del mundo que no tenga algún tipo de nostalgia con ese otro patrimonio y eso es a lo que voy, de que ese patrimonio lo tenemos desde el 2008 apenas. Por consiguiente, cuando te digo que el concepto de patrimonio es muy dinámico, me refiero a eso, es decir, hoy en día reconocemos la cumbia, la cocina tradicional, la manera como hablamos como patrimonio, lo que no sucedía hasta hace tampoco, pues menos de 15 años. Bien, bueno, pues la tarea es entonces informarnos un poquito más sobre los diferentes tipos de patrimonio que tenemos para poder aprender a valorarlos más. Pues de nuevo, a los dos muchas gracias. Mario Omar Fernández, profesor asociado de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Gracias. Muchísimas gracias. Y también Alberto Escobar, director de la División de Patrimonio del Ministerio de Cultura, por acompañarnos aquí en ¿De qué se habla? Muchas gracias. Y ustedes muchas gracias también. Mañana más temas de conversación. Que tengan una feliz noche.